Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 20. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la fe y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por tu amor y tu cuidado. Aún somos muy reconfortados cuando cantamos a ti. Pero pasajes como este, Señor, en los cuales vamos a profundizar más, también nos anima, han de animarnos, Señor, a cumplir nuestros ministerios, a servirte a ti, a amar a nuestros hermanos, tener frente a nosotros una gloria inconmovible, tu salvación, Señor. Complácete en edificar a tu iglesia hoy, a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades. Te ruego que quites las distracciones, Señor, y que tu siervo pueda comunicarse con claridad, pueda proclamar tu palabra fielmente. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Con respecto a estos 2 versículos que veremos hoy específicamente, he titulado nuestro sermón Rescatándonos los unos a los otros. Rescatándonos los unos a los otros. Macker en un comentario dice así: en los últimos 2 versículos de su epístola, Santiago enfatiza la responsabilidad comunitaria que los cristianos tienen unos para con otros. No solo deberían confesar sus pecados y orar juntos, deberían también ejercer un cuidado espiritual mutuo y benéfico. Este cuidado espiritual por medio de un asesoramiento privado, este cuidado espiritual se le debe proveer al creyente en forma individual por medio de un asesoramiento privado y a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Eso lo dice este comentarista. Y lo que enseña este pasaje es verdaderamente hermoso. En el término de la epístola,
Santiago quiere que no seamos indiferentes. No quiere indiferencia entre estos hermanos a los que le escribe con respecto al trato de sus pecados. No solo es el punto de la confesión, que es algo importante como lo hemos visto, es qué hacemos después de encontrar ese acercamiento, cómo avanzamos, de qué deben ir acompañadas nuestras oraciones. Al reconocer Santiago la verdad del pecado dentro de nosotros, dentro de la iglesia, nos está enseñando que la iglesia no es una comunidad de ángeles que no peca. La iglesia es una comunidad de pecadores. La iglesia es una comunidad de pecadores. Nos equivocamos, cometemos errores. Aquí de hecho estamos un grupo de pecadores, algunos regenerados, posiblemente no todos, pero estamos a ciencia cierta un grupo de pecadores. Debemos recordar que nosotros aún no estamos en la gloria. No solamente recordarlo, sino también entenderlo. Defectos, pecados y contradicciones veremos y practicaremos. Veremos en otros y nosotros mismos la practicaremos. No debe sorprendernos el pecado, al contrario, en un sentido bíblico debemos esperarlo. Pero también Santiago reconoce que es posible que un creyente retroceda, que un creyente dé un paso atrás. Es posible un retroceso espiritual en la vida de un verdadero creyente. Es posible. Eso lo reconoce Santiago. Por eso él termina con esta nota que hace referencia a esta realidad. Todos nosotros estamos expuestos a extraviarnos, al retroceso espiritual. Repito, todos nosotros estamos expuestos a extraviarnos, al retroceso espiritual. Estamos expuestos. ¿Qué debe hacer la iglesia entonces a la luz de esta verdad? Bueno, la iglesia debe involucrarse con los que se extravían y procurar su restauración. La iglesia debe involucrarse con los que se extravían y procurar su restauración. Ahora bien, veremos qué significa ese extravío y algunas otras cosas más que nos menciona este pasaje. Pero en primer lugar quiero que veamos la verdad, la realidad que un cristiano puede extraviarse de la verdad. Repito, un cristiano puede extraviarse de la verdad como primer punto. El versículo 19 del capítulo 5 dice así: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Una pregunta que surge en la mente de cualquier persona que cree la doctrina de la gracia, que tiene un evangelio un poco más informado. A la luz de nuestra teología, una de las preguntas que surge es: ¿será que Santiago está hablando que un verdadero creyente puede extraviarse? ¿Puede perderse? Y más porque el versículo 20 dice también que salvará un alma de la muerte. ¿Significa eso que un verdadero creyente puede apostatar y perderse? Debo decir que la Biblia enseña que los que apostatan, es decir, dejan lo que han creído, se van lejos de Cristo. Aquellos que apostatan, la Biblia enseña que salen de su identificación con el pueblo de Dios porque nunca fueron parte verdaderamente del pueblo de Dios. Aquellos que en algún momento se apartan de la fe cristiana, se apartan de su Señor, de Cristo, es porque verdaderamente nunca fueron cristianos. Fueron cristianos solamente de profesión y no de regeneración.
por eso apostatan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 nos dice, salieron de nosotros, y aclara, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La apostasía final no es la experiencia de un verdadero creyente. La apostasía final no es la experiencia de un verdadero creyente. Pero por otro lado vemos la enseñanza bíblica de la perseverancia de los creyentes, de los santos. Todo verdadero creyente perseverará hasta el fin. Dice Jesús en Mateo 24:13. Pablo también dice en Romanos 8 que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos podrá arrebatar de su mano, dice Jesús. Allí está la perseverancia segura del cristiano. La perseverancia segura del cristiano. Sin embargo, esas son verdades bíblicas. Sin embargo, conociendo estas cosas, debemos admitir que el cristiano experimenta retrocesos espirituales. A veces. Y a veces, tristemente, a niveles severos. Niveles de depresión, en algunos casos. Experimenta retrocesos espirituales. Y a veces a niveles severos. Debemos reconocer eso. Eso es algo que debemos reconocerlo. Fíjese que cuando dice aquí, el pasaje se refiere a hermanos. Hermanos, dice. Se refiere a estos hermanos. El término extraviado que aquí aparece, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, el término extraviado en griego es una palabra que tiene que ver con planetas. Usted dirá, bueno, ¿cómo es eso que ese término tiene que ver con planetas? La idea de extraviado es que como si dijese, si alguno se ha salido de órbita, si alguno se ha salido de la órbita, porque los planetas tienen órbitas, si alguno se ha salido de órbita, es más o menos es la idea cuando dice extraviado. Si alguno se ha extraviado, si alguno se ha salido de órbita. Si alguno está fuera de su órbita, tenemos que hacer algo. Si alguno está fuera de su órbita, hay algo que hacer. Tenemos que reconocer que a veces los cristianos andan fuera de órbita. Y esa verdad empezamos a comprenderla mejor y a reconocerla cuando somos sinceros con nuestra propia condición. Los cristianos a veces somos zarandeados. Podemos ver el caso de Job, una persona temerosa de Dios, intachable. Pero vemos como Dios deja que Satanás lo zarandee, si se cabe el término, con Job. Nuestro Señor a veces permite que nosotros seamos zarandeados como el trigo para que aprendamos, como fue el caso de Pedro, del apóstol Pedro. En el caso del apóstol Pedro, él debía ser zarandeado para que aprendiese y pudiese luego ser esa roca, para que pudiese luego tener ese poderoso ministerio que tuvo. Su restauración después de ese zarandeo, donde negó al Señor, de hecho, públicamente, ahora iba a caracterizar su ministerio, esa restauración. La verdad, mis amados, es que hay cristianos que se extravían y luego vuelven. Y definitivamente Dios usa esa experiencia de ese extravío, la usa, Él la usa, como lo hizo con el apóstol Pedro en Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, le dice el Señor. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tú, escuché la palabra de Jesús, una vez vuelto de tu zarandeo, una vez que hayas recapacitado de tu situación, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos.
Él sería útil para la restauración de los demás luego de su zarandeo. Esta verdad que estamos viendo aquí, esta verdad de que estamos propensos, escúchese bien, mi amado hermano, de que estamos propensos a extraviarnos, nos ha de llevar a entender que estamos expuestos a un gran peligro. Estamos expuestos todos nosotros, aquel que se llame creyente está expuesto a un gran peligro. Y ese peligro generalmente somos nosotros mismos. Nosotros mismos no somos dignos de confianza. Es decir, no debemos confiar en nosotros mismos. No somos dignos de confianza. ¿Para quién? Para nosotros mismos. No te fíes en tu propia prudencia, dice Proverbios. O sea, no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. No somos dignos de confianza. El que piense estar firme, mire que no caiga. Escúchenme esto, mis amados hermanos. Los cristianos caen. Los cristianos caen. Eso es una realidad. Y sabemos lo que pasó con el apóstol Pedro. Nosotros caemos. Nosotros caemos. Los cristianos estamos llenos de pecados aún. Quisiéramos siempre esperar lo mejor de los demás, pero la verdad es que no siempre veremos lo mejor de este lado del cielo. No siempre veremos lo mejor de este lado del cielo. Tristemente, para nuestra tristeza y vergüenza, el pecado aún ocupa un lugar en nuestro corazón. Tristemente. Lo hemos visto, lo vemos y lo continuaremos viendo hasta que vuelva el Señor. No solamente lo hemos visto en otros, lo hemos visto en nosotros mismos. Hasta que vuelva el Señor lo seguiremos viendo. No debemos acostumbrarnos al pecado de los demás. No es lo que estoy diciendo. No debemos acostumbrarnos a nuestro propio pecado. Pero tampoco debemos tener falsas expectativas de este lado de la tierra. De este lado de la eternidad, mejor dicho. Entonces, podemos referirme a Venezuela, ¿verdad? O sea, no. Aquí sí podemos tener falsas expectativas y toda cosa rara. Aquí dice este pasaje específicamente, lo podemos leer. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado ¿de qué? De la verdad, dice específicamente. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. El énfasis del texto no está en un error intelectual. No ese es el énfasis. No es que dejo de creer esto y ahora creo lo otro. Aunque tiene que ver con un error intelectual, porque lo que creemos realmente define lo que hacemos, define nuestra práctica, nuestra conducta, pero no es el énfasis del pasaje. El énfasis del pasaje está en el error conductual. Por eso en el versículo 20 Santiago nos dice que el que haga volver del error ¿de qué? De su camino. Es una forma de andar. La verdad debe ser mostrada en nuestras vidas según la palabra de Dios. La verdad debe ser mostrada en nuestras vidas según la palabra de Dios. La verdad debe ser vivida, debe ser experimentada en nosotros. No solamente es un asunto intelectual, es un asunto de experiencia, de práctica, de conducta. El carácter es aquello que une lo que nosotros pensamos y lo que reflejamos y lo que hacemos. La verdad es algo que debe ser vivida. El que nosotros creamos en la eternidad con Cristo, que creemos, ¿verdad? Es lo único, esa verdad, que ahorita no estamos experimentando completamente, esa verdad es lo único que nos llevará a morir tranquilos, en paz. Así sea en la hoguera,
así sea en la horca, donde sea. La verdad ha de condicionar aún nuestra actitud con la muerte, frente a la muerte. Lo que decimos creer debe entonces afectar nuestra conducta, mi hermano. Esto es algo sumamente importante para que no seamos cristianos de doctrina nada más, intelectuales, meramente académicos. Entonces, cuando nuestra conducta, cuando nuestro testimonio entra en conflicto con la fe que profesamos, está el potencial para una gran caída. Repito, cuando entra en conflicto nuestro testimonio con lo que decimos creer, con lo que profesamos, está el potencial para una gran caída. Una gran caída. Este texto nos hace conscientes de que somos débiles. Nos hace conscientes de que somos débiles y que podemos caer. Hermanos, si alguno se ha extraviado, es decir, entre vosotros es muy posible que haya extraviados. Haya personas que se estén extraviando. No son perfectos, le dice Santiago. Son débiles. Es una realidad que deben asumir. Y no solamente asumirla, sino que deben también hacer algo por esa realidad. Y eso me introduce de una manera importante, o me va introduciendo a mi segundo encabezado. Pero este versículo quiere hacernos ver algo en nosotros. Santiago nos está enseñando muchas cosas productivas, haciéndonos cuestionar y evaluar nuestra vida. Él nos ha hecho ver la realidad de nuestros corazones. Él nos pone en un espejo a través de todo lo que nos ha dicho para ver cómo nosotros andamos, para ver si es que nosotros tenemos una profesión de fe o si estamos practicando la fe. A través de todas sus enseñanzas, Santiago quiere mostrarnos y enseñarnos acerca de nuestra fe práctica. Santiago nos pone a evaluar cómo estamos usando nuestros labios, cómo estamos usando nuestra boca, nuestra lengua, si estamos dándole rienda suelta a nuestras pasiones. Él nos pone a evaluar eso. Ahora, al final de la epístola, después de tantas amonestaciones, de meterse hasta dentro de nuestros corazones, de mostrarnos nuestras fallas, Él entiende que seguramente, después de habernos dicho tantas cosas, seguramente Él entiende que va a haber muchos dentro de estos hermanos que lo que estén viviendo no sea consistente con lo que estén diciendo. Y al ver cómo expone y con lo que nos dice y cómo saca nuestro pecado Santiago y las verdades prácticas del cristianismo, seguramente cuando se comparen con ella van a verse, wow, yo definitivamente o me estoy extraviando o estoy extraviado. Seguramente. Pero ante el reconocimiento de nuestro posible extravío, ante el reconocimiento de nuestra falla, sabiendo que el retroceso espiritual para nosotros puede ser una realidad y es un gran peligro, ¿qué debemos hacer? ¿A qué nos va a llevar el reconocimiento de nuestra falla, saber que somos así? ¿Nos va a llevar el reconocimiento de nuestras fallas a negar nuestra profesión de fe? ¿Al abandono de nuestra profesión de fe? ¿De nuestra vida de fe? Nos va a llevar el reconocimiento de nuestras fallas, que somos pecadores y muy pecadores. Eso nos va a llevar al abandono de practicar la vida cristiana como Dios lo establece. ¿Ha de llevarnos el reconocimiento de nuestras fallas a eso? Yo creo que no, mis amados hermanos. No, no, no y no. Debemos estimularnos. Debemos estimularnos. Debemos ayudarnos a que cada uno de nosotros hagamos lo que debemos hacer. Por eso es que la otra realidad que quiero que veamos acá, en segundo lugar, es que la iglesia es una comunidad que busca y restaura cristianos extraviados. La iglesia es una comunidad que busca y restaura cristianos extraviados. Versículo 20, por favor. Acompáñenme sus Biblias al versículo 20. Sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo creo que definitivamente Santiago está trayendo palabras de estímulo para que nosotros cumplamos ese deber. Repito, creo que Santiago está trayendo palabras de estímulo para que todos nosotros cumplamos ese deber. Involucrarnos en la vida de los demás tiene sus frutos. Involucrarnos en la vida de los demás tiene sus frutos. No solo pensando en el que vuelve, sino en que Dios ve eso con agrado. Que tú te involucres en la vida de tus hermanos para evitar su extravío, Dios lo ve con agrado. Es una labor que vale la pena correr el riesgo. Vale la pena ser valientes. Es una labor que vale la pena. Sufrir cuando vemos a alguien extraviándose es una labor hermosa. Sufrir es una labor digna de la fe. Si queremos ver dónde hay una fe viva, mis amados hermanos, aunque no perfecta, aunque con debilidades y pecados, una fe viva se encuentra en el lugar donde nosotros procuramos que los pecadores se reconcilien con Dios. Una fe viva se ve cuando nosotros procuramos que los pecadores se reconcilien con Dios. Hay una fe viva, vibrante. La iglesia es una comunidad en la que somos responsables los unos de los otros. Somos guarda de nuestros hermanos. La iglesia es una comunidad en la que somos responsables los unos de los otros. Mateo 18, 12 en adelante dice: ¿qué os parece? Dice nuestro Señor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijan más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Un regocijo mayor por esa que volvió. Así, dice el Señor, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Repito, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. No es la voluntad. Versículo 15 de Mateo 18. Ese sí lo conocemos bien. Por tanto, si alguno peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, has hecho volver a esa oveja. En otras palabras, nosotros a veces comenzamos a leer esta porción de Mateo 18 desde el versículo 15, pero el contexto es precisamente una oveja que está extraviada. Una oveja que está extraviada, ese es el contexto. Y hay que confrontar a las ovejas extraviadas. Ese es el contexto, hay que hacerlo. Para los que quizás se preguntan. Y voy a iniciar a responder esta pregunta porque simplemente es una parte de esta pregunta, como la voy a responder. Quizás algunos se preguntan, ok, pero pastor, ¿cuándo sabemos que alguien está en una condición de extraviado? ¿Cuándo sabemos eso? Bueno, lo que nos dice Jesús nos aclara eso un poco. Alguien que ha pecado, aunque sea algo tan superficial o común como pecar contra otro hermano, esa persona al pecar contra otro hermano está saliéndose del redil, está empezando a salirse. Es un inicio de extravío. Cuando tú entiendes que ya debes ayudar a tu hermano en algún pecado que viste,
aplicando Mateo 18:15, ese hermano ha dado sus primeros pasos para alejarse del rebaño, sus primeros pasos del extravío. Se está extraviando, está saliendo de la órbita en la que debería estar. Cuando tú entiendes que ya debes confrontarlo. Y siendo ese el caso, mis amados hermanos, debemos recordar que una oveja extraviada está expuesta a miles de peligros. Miles de peligros. Por eso es que deja las 99 y va por aquella que está sola. Una persona que se está extraviando o que esté extraviada está expuesta a miles de peligros, como en el caso de las ovejas. Tu hermano que ha pecado y no se ha dado cuenta, o tu hermano que ha pecado y se hace la vista gorda de su pecado, por su pecado, está en peligro. Está en peligro. No simplemente lo veas como un enemigo, velo como alguien que está en un gran peligro. No te ciegues a verlo nada más como tu enemigo, a quien debes condenar a muerte y vengarte y murmurar de él y hacer saber a todo su pecado. No lo veas así, velo como es que está en peligro. Está en peligro de extraviarse. Debes verlo como alguien que está extraviándose y necesita ayuda. Así debes verlo. Jesús nos enseña que debemos tener un corazón que se identifique con esa oveja perdida. Que se identifique con la oveja perdida. Eso nos lo enseña Cristo. Cristo quiere que nos preocupemos por las ovejas extraviadas. Y nos lo dice Mateo 18, no solamente del 15 en adelante, desde antes y después de ese. Mateo 18 simplemente es la manera práctica de hacer volver a aquella oveja extraviada. Esa es la manera práctica, Mateo 18, del 15 en adelante. Y no sé cuántas veces lo he dicho y lo voy a volver a decir. Primero, dice Mateo 18:15, ve y repréndele tú estando solo, ¿verdad? Y si te oyere, has ganado a tu hermano. En segundo lugar, si no te oyere, ve más lejos buscando la oveja. Métete por los montes a buscarla. Bueno, ¿qué significa? Busca 2 o 3 testigos. Y si los oyere, han ganado a su hermano. Pero si no lo oyere, ve aún más lejos, esfuérzate más por buscar esa oveja perdida. ¿Cómo? Llévalo a la iglesia. Y si no lo oyere, luego, solo luego, tómalo como gentil y publicano. ¿Cómo? La pregunta sería, ¿cómo Jesús está haciendo volver un extraviado? A través de los pasos de la disciplina. Jesús está buscando la oveja extraviada, está dejando las 99 a través del proceso disciplinario. ¿Qué les parece? Y eso es una muestra de amor. Eso es una muestra de amor. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeñitos, dice el pasaje. Cristo quiere que nos preocupemos por esa oveja extraviada. Luego que declaremos si es la voluntad de Dios y dentro del entendimiento que Dios nos ha dado, si se declara como gentil publicano, es otra cosa. Pero aún el hecho de la excomunión es un acto de amor que está diseñado para hacer volver al pecador y para purificar su iglesia. Y para purificar su iglesia. Vemos la parábola del hijo pródigo. El padre mandó a hacer una fiesta cuando el hijo malo vuelve. Una fiesta, un gran banquete. Mi hijo, el que estaba muerto, dice, ahora vive, pero él se murió físicamente. No. Pero sí dice, mi hijo, el que estaba muerto, ahora vive. Se había que celebrar que había vuelto. Pero ¿qué hace el hijo mayor? Se molesta por la fiesta. Que se hizo al extraviado, al vagabundo ese que volvió. Porque se hizo un gran banquete, se le dio hermosos vestidos. Él se molesta porque hacen esa celebración para aquel que defraudó a su padre, argumentando que él sí había sido fiel, que él sí había trabajado duro con el papá, había hecho esto y lo otro, argumentando que él sí había venido a todos los cultos,
Él sí se había forzado a servir en varios ministerios, argumentando que él sí tenía una familia bonita. Él sí se había esforzado por dejar el nombre de Cristo bien en alto. Este hombre estaba molesto porque él sí había sido fiel y no se había hecho una celebración para él. Estaba molesto por eso. Mientras que al otro extraviado, cuando volvió, se le hizo un gran festín. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué uno las cosas? Porque muchas veces nosotros somos como ese hermano mayor. Nosotros muchas veces manifestamos el espíritu del hermano mayor. Nos fijamos más en lo que el otro hace que en la obra de restauración que nosotros debemos hacer. Hizo algo muy malo. Ya estoy cansado, lo dejo aquí. Que vaya a ver qué hace con su vida. Nos fijamos más en lo malo que hace que en la obra de restauración. Y cuando vuelve nos obstinamos, quizás porque nosotros mismos no hemos sanado ese rencor y no hemos perdonado. Y nos enfurecemos. No es justo. Bueno, identifícate. Tú eres el que debes arrepentirte ahora. Tú eres el que debes arrepentirte ahora. Nos fijamos más en lo mal que el otro hace que en la obra de restauración que nosotros debemos hacer. ¿Verdad? ¿Qué se produce en tu corazón cuando tú ves a tu hermano caer? ¿Qué se produce? Cometiendo pecado. ¿Empiezas a desenvainar la espada? Al ver a tu hermano ausentarse, desanimarse, ¿qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa en tu corazón? Algunos quizás podrán sentirse superior por su firmeza. Otros pueden caer en la tentación de ser indiferentes. Otros en otras cosas. Pero ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? ¿Qué dicen las Escrituras? Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice también, primera de Tesalonicenses 5, 14 y 15, Pablo les dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes bien, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Si alguien se extravía del camino o ha empezado a extraviarse, no debemos quedarnos lamentándolo o llorando o condenándolo. Lo que nos está diciendo Pablo y Santiago es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y todos nosotros estamos llamados a hacer ese algo. Hermanos, le dice. Él se dirige aquí en este pasaje a hermanos, a todos los que lo estaban escuchando, no solamente a los ancianos que comentó anteriormente, a todos. Si alguno de entre vosotros, de entre ustedes como creyentes, como iglesia, se ha extraviado de la verdad, esto compete a todos nosotros sin excepción. Todos estamos llamados al ministerio de reconciliación, todos nosotros. Dios quiere que todos participemos de este ministerio. No podemos quedarnos esperando que Dios lo haga. Bueno, Señor, obra tú. Dios, no, Dios, tú ve y rescátalo tú. Que Dios lo traiga. Estamos hablando de nuestros hermanos. No debe ser así. Nosotros tenemos que hacer algo. No está diciendo aquí que es la responsabilidad de los pastores nada más. Ancianos, si ustedes ven que alguien se extravía, vayan y búsquenlo. No, hermanos.
desde el que es nuevo en la membresía como aquel que tiene años, todos somos responsables los unos de los otros. Todos. Todos tenemos que hacer algo. Todos debemos participar de este ministerio. Puede darse el caso incluso de que la participación de un pastor no sea la mejor opción para la búsqueda de una oveja extraviada. Es un ministerio de todos. Es más, a veces, según el caso, el pastor ni siquiera se debe enterar. Se resolvieron las cosas, el hermano fue atraído y después quizás se entera con acciones de gracias. Porque ya se ha resuelto el ministerio de esa reconciliación. Como he dicho, del rescate ha sido practicado entre nosotros. Porque es una responsabilidad de todos. De todos. Dios nos manda a involucrarnos activamente en esta práctica. Pero para hacer esto, para que esto exista entre nosotros, debe haber amor. Debe haber mucho amor. Mucho amor. El amor debe ser el motor de esta práctica. Si no, simplemente es imposible hacerlo. Sin amor es imposible hacerlo. Primero de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor. Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Necesitamos crecer en tener un ferviente amor. Necesitamos crecer en ferviente amor, un amor que nos lleve a hacernos bien los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué un amor que nos lleve a hacernos bien los unos a los otros? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Deuteronomio 22:4 dice, si vienes el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Era una orden divina al pueblo, en una cosa tan sencilla como esa. Si vienes el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No solamente eso, Éxodo 23, 4 y 5 dice, si encontrares al buey de tu enemigo, escuche bien, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Señor, pero es que eso es lo que se merece, debería robárselo más bien o echárselo más lejos. No, si ves a su buey o a su asno, ¿de quién? De tu enemigo, hazlo volver. Vuelve a llevárselo. Si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, imagínese un burrito de carga con la carga arriba y está caído, no puede levantarse. Pregunta el pasaje, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿A quién? Al enemigo. ¿En serio, Señor? Sí, en serio. Así sea enemigo, hay que ayudarlo. Imagínense. Así sea enemigo. Como implicación práctica, aquí brevemente entre nosotros podemos asumir que aún en nuestros enemigos, fuera de esta congregación, deben ser beneficiados con el Evangelio. Debemos ayudarlos a ver su condición. Pero si nosotros debemos ayudar aún a nuestros enemigos, ¿cuánto más a nuestros hermanos en la fe? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más a nuestros hermanos en la fe? No podemos verlo. No podemos ver uno de nosotros tirado allí, caído, y dejarlo tirado. Pasarle por encima. No podemos hacerlo. El sentido del amor cristiano debe llevarnos a interesarnos, exponernos a nosotros mismos, al peligro si es necesario, con tal de buscar esa alma y rescatarla para que esté cerca de su Señor. Exponernos si es necesario al peligro. Debemos ser valientes. Debemos ser valientes. Valientes debemos ser. Pero también debemos tener los ojos para nuestras propias faltas. Y que eso nos lleve a practicar el rescate de los extraviados con mansedumbre y humildad. Considerando nuestra propia viga, nuestro propio pecado. Considerando esa condición de nuestro corazón, debemos nosotros entonces acercarnos a los otros.
Sin embargo, debemos tener cuidado. Mucho cuidado, porque a veces es más fácil querer ayudar a otros cuando nosotros mismos no buscamos ayuda. A veces queremos predicar, enseñar, estar involucrado en actividades, hacer esto y lo otro cuando nosotros mismos no buscamos ayuda. Queremos ayudar a los otros y nosotros no buscamos ayuda. Debemos tener cuidado. Pidamos ayuda al Señor. Cuidado con eso. Ciegos guiando a otros ciegos entonces. Pero tengo que reconocer que este ministerio no es fácil. Este de rescatarnos los unos a los otros. Y me imagino que uno cayó en una fosa y nosotros nos ponemos todo un equipo de rappel para descender a buscar a nuestros hermanos. Eso es más o menos lo que me imagino. Descender a buscar a nuestros hermanos que están con las piernas rotas en lo profundo de aquel pozo. Rescatándonos los unos a los otros. Pero no es fácil eso. No todo el mundo sabe hacer rappel, ¿verdad? Ese ministerio posiblemente no te traerá muestras de gratitud en esta vida. Repito, escuche bien. Seguramente ese ministerio de rescate no te traerá muchas veces, al practicarlo, muestras de gratitud en esta vida. Capaz si no pase. Es muchas veces que practicando el ministerio de este rescate, de reconciliación, de restauración, que recordaremos las palabras de Pablo. De que amando más, seamos amados menos. De que amando más, siendo valientes, tratando de meternos en los corazones de nuestros hermanos para servirles, seamos amados menos. Sí, definitivamente se necesita mucha sabiduría, cuidado, tacto. Pero la intención debe ser algo que nos caracterice. Aunque amando más, seamos amados menos. Puede ser un esfuerzo muy doloroso. Puede dolernos mucho ante la respuesta de aquellos que queremos ayudar. Pero, los frutos justifican el esfuerzo. Los frutos justifican el esfuerzo. El comentarista dice, si dejamos de advertir o de decir algo, nosotros mismos somos culpables. Disculpen, ya que Dios nos considera responsables. Y él cita Ezequiel 3 del 17 al 19. Somos guardas de nuestros hermanos, dice este comentarista. Por consiguiente, con sabiduría y tacto debemos señalar a nuestro hermano el error de su conducta y restaurarlo bondadosamente, dice. Dice Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte a un alma. ¿Qué significa esto de salvar de muerte a un alma? ¿Qué significa? Bueno, creo que tiene dos sentidos o tiene dos implicaciones. Definitivamente. Por la teología bíblica, lo que aún Jesús enseña en la parábola del hijo pródigo. Creo que tiene dos sentidos. En primer lugar, esta frase es una descripción del estado en el que se encuentra un creyente que se aleja de Dios. Salvará de muerte un alma. Esta frase es una descripción del estado en el que se encuentra un creyente que se aleja de Dios, que se aleja de los caminos de Dios. Está en una especie de muerte. Alejarse de Dios, ¿sabe qué es? En una especie de muerte. Si Cristo es la vida y tú te alejas de Él, ¿para dónde caminas? Es un estado tan triste y perjudicial que es como traer a alguien de la muerte. Su condición es tan triste, tan mala, que cuando tú le haces volver es como traer un alma de la muerte, imagínate. Cuando se rescata a un creyente que ha caído, es como rescatarlo de la muerte misma.
Es una persona que ha perdido el deleite de su comunión con Dios, el gozo de su salvación. La restauración de un hermano es como si estuviéramos agarrando a alguien que está cayendo en el fuego para que no se queme. Eso es esa restauración. Si cae en ese fuego, morirá seguramente. Pero si extendemos el argumento, y ya hemos dicho que es una condición muy mala, por eso se dice que es como volverlo de la muerte, es extravío, es un peligro. Pero si extendemos un poco más el argumento aquí, vemos que hay una referencia a la muerte eterna. Está hablando de lo que sería la consecuencia última, al final de alguien que apostata de la fe. De alguien que abandona a Cristo por completo. Donde solo sabemos que es un creyente cuando Él vuelve. Donde solo sabemos que es un creyente cuando Él vuelve. Y por eso plantea Santiago el peligro de la muerte eterna al que se extravía, a alguien que abandona el redil, a alguien que se está extraviando. No solamente debe considerar que se equivocó en un momento. Cuando nosotros pecamos y empezamos a extraviarnos, debemos recordar que estamos camino a la muerte. Estamos caminando a la muerte. Y donde solo sabemos que es un creyente genuino cuando vuelve al Señor. Cuando vuelve. Solo conversábamos algunos hermanos estas últimas 2 semanas. Cuando vuelve es que sabemos que es un creyente genuino. Restaurar al pecador equivale, rescatar al pecador equivale a librar de muerte un alma. También dice el versículo 20, y cubrirá multitud de pecados, y cubrirá multitud de pecados. Algunos pueden pensar, bueno, es que ¿acaso yo cuando le predico, yo estoy teniendo la capacidad de perdonar sus pecados? ¿Es una idea romanista lo que enseña aquí Santiago? Yo creo que no. No es que tú tengas la capacidad de perdonar pecados. Lo que sí enseña el pasaje es que tienes un gran privilegio, un hermoso privilegio de ser parte de algo tan maravilloso como el perdón de los pecados de una oveja extraviada. Y cubrirá multitud de pecados. Tenemos nosotros el privilegio de participar en algo tan maravilloso como el perdón de los pecados de una oveja extraviada. Eso es un privilegio enorme. ¿Cómo? Porque le predicamos y lo llevamos a Cristo para que lo perdone. Eso es un hermoso privilegio, mi amado hermano. El Señor sensibilice nuestras mentes para ver lo importante de esto. Lo importante de esto. Eso es lo que dice Santiago aquí. Esta persona es traída de vuelta a la comunión con Dios, confiesa sus pecados y Dios los perdona porque es un Dios perdonador. Y Dios te usa a ti, me usa a mí como una herramienta para tal acto de misericordia y perdón. ¿Qué te parece? Como una herramienta para tal acto de misericordia y perdón. Dios decide usarte a ti, mi amado hermano. Es una decisión de Él. Él lo quiso soberanamente. Dios decide usarte a ti para revelar, para comunicar su carácter salvífico. Dios te usa a ti para eso. ¡Qué hermoso privilegio! ¡Qué hermoso privilegio! Esto debe animarnos a no permanecer indiferentes frente a nuestros hermanos. Debe animarnos, fortalecernos, que en vez de nosotros echar a alguien al infierno por nuestra indiferencia, Dios nos da el privilegio de acercarlo a Cristo para el perdón de sus pecados. ¡Qué bueno! ¡Qué privilegio! Esto debe movernos a arrepentirnos de nuestra maldad y amar a como Dios ama. Porque hemos pecado. Hemos pecado. Esto debe llevarnos a arrepentirnos de nuestra maldad y amar como Dios ama. A eso debe llevarnos. Vale la pena participar en este ministerio de rescate, de restauración. Debemos intervenir a favor de otros.
también aplicando nuestro sacerdocio como creyentes. Escúchenme muy bien, mis amados hermanos. Esto también debe llevarnos a rogar a Dios. Esto debe llevarnos a rogar a Dios porque nos libre de que alguien se pierda por un descuido de nosotros. Porque nos han dado algo de responsabilidad en este asunto. Señor, líbranos de que alguien se pierda por mi descuido y mi indiferencia, mi falta de amor, por no hacer lo que tú me has mandado. Debemos orar por eso. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos que Dios es soberano para salvar. Y que el pecador se pierde porque Dios es el que da la salvación, no otro. Sin embargo, sabemos que tenemos responsabilidad. Dentro de nuestra responsabilidad como iglesia, como creyente, debemos advertir a otros del peligro. Advertir a otros del peligro en el que pueden incurrir. Nosotros participamos y somos responsables de que otros regresen al redil del Señor. ¿Sabía usted eso? De que alguien que se ha extraviado entre en razón. Nosotros somos responsables de eso. Somos responsables de que alguien sea rescatado del error de su camino. Somos responsables. Esto también muestra cómo nos necesitamos a los unos a los otros. Hermano, tú necesitas a tu hermano. Tú necesitas a tu hermano, la amonestación de tu hermano. No pongas excusas que peligran contra tu propia alma. Necesitas de tu hermano. Necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. Nosotros podemos rescatarnos los unos a los otros. Podemos ser nuestros héroes en sentido figurado. Dios nos ha hecho sus herramientas para reconciliar al extraviado con Él. Tamaño privilegio, pero qué gran responsabilidad. Usted puede ser el héroe de su hermano, ¿sabía? Rescatarlo. Eso es algo importante. Nos necesitamos. Ahora deben saber algo los que están extraviándose. Los que entienden que se están extraviando o que están extraviados deben saber algo. Si tú te sientes así, extraviado, o sientes que vas camino a extraviarte, si tú te sientes así, te digo, somos responsables como hermanos en la fe, como iglesia de tu alma. Sí somos responsables. Sin embargo, quiero que sepas o que recuerdes que cuando estés frente al trono de Dios, no te excusará que tu hermano no te haya ayudado. Dios demandará de ti esas cosas. No puedes excusarte en que no te hayan buscado. No es una excusa, es tu alma y debes volverte al Señor, debes arrepentirte, debes hacer todo lo necesario por ir a los pies de Cristo. Dios no te excusará por eso. A mí seguramente, si yo fui el que fallé, me demandará a mí, pero Cristo murió por eso. Pero a ti, ¿qué va a pasar contigo en tu extravío si lo llevas hasta el final? ¿Acaso tendrás la misma justificación? Por eso es que no debemos mal usar los pasajes ni usar verdades para solapar nuestra propia maldad y pecado. No debemos hacerlo, por eso me refiero a ti. Debes volverte de tu camino y recapacitar. Que el escuchar estas palabras que he dicho aquí no reafirmen tu patrón o tu distanciamiento. Al contrario, que te haga recordar que tú has hecho lo mismo o peor con el resto de tus hermanos. Y que eso te ayude a ver que la causa de tu pecado está en tu corazón y no fuera de él. Por eso, si nosotros no cultivamos relaciones sanas entre nosotros, tendremos problemas. Si nos aislamos, tendremos problemas. Si nos separamos de la vida, de la iglesia, posiblemente nosotros mismos estemos sellando con sentencia de muerte nuestra condición si en algún momento dado nos extraviamos. Estamos sellando con sentencia de muerte nuestra condición si no nos ocupamos verdaderamente.
Es tu responsabilidad cultivar relaciones interpersonales, porque Dios las usa para hacernos bien. Es tu responsabilidad hacerlo. Naturalmente eso debe hacerse. Ahora me pregunto a mí y te pregunto a ti. Tú, por tu carácter y tu forma de ser, ¿invitas a que las personas se te acerquen o más bien las alejas? Por tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser, ¿la usas como excusa? ¿Eso acerca a las personas o las aleja? Si las aleja, debes ser tan humilde como para arrepentirte y buscar que otros hayan acceso en tu alma. Por el bien de tu propia alma lo digo. Sí, no eliminamos la responsabilidad de los otros de acercarse porque nosotros tenemos una personalidad difícil. No elimino la responsabilidad de los otros en acercarse. El amor valiente que deben mostrar los hermanos debe ser algo que se vea. A pesar de aquel que se esté extraviando y tenga la personalidad que sea, debemos ser valientes. Pero tu actitud y forma de ser es algo que participa en la dinámica de la restauración. Tu actitud y forma de ser participa en la dinámica de la restauración, del rescate ese que estamos hablando, de que otros se encuentren fácil acceso a ti. ¿Aportas para eso? Aún de eso te demandará Dios. No cierres las puertas al que puede sacarte del problema. No cierres las puertas de tu casa al bombero que viene a sacarte del incendio. No permitas que en tu forma de ser haya algo que disuada a otros de entrar. Estarías alejando a los que pueden rescatarte. Estarías alejando a aquellos que Dios usa como herramienta para acercarte a Él. Eso es lo que estarías haciendo. Por eso recapacita. Lo estarías alejando. En este caso es una cuestión de seguridad de tu propia alma. Es una cuestión de piedad. Que tu puerta se vea abierta para otros. Es una cuestión de piedad. Es por eso que debemos asumirlo como para nuestro propio bien. Es para nuestro propio bien. Esta enseñanza debe llevarnos a buscar el rostro de Dios e interceder los unos por los otros, sabiendo que Él, que está firme, debe mirar que no caiga. Debe hacernos conscientes de nuestra realidad. Hacernos conscientes que antes del quebrantamiento está la soberbia. Y mira que Dios quebranta. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos que tener relaciones saludables. Para ir terminando, que se me fue el tiempo, dice Hebreos 3:12 en adelante. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea que no nos extraviemos. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, la voz de tus hermanos muchas veces será la voz de Dios para tu alma. Hemos llegado al final de Santiago. Se nos acabó la epístola. A pesar de lo mucho que he intentado hacer, podríamos volver a comenzarlo del principio y decir más cosas de cada pasaje. Pero debemos repasar lo que Santiago nos ha enseñado para practicar lo que nos ha dicho y no solo hacerlo intelectualmente. No nos cansemos de ver pecadores llegando por la puerta de esta congregación. Porque hasta que lleguemos al cielo tendremos que lidiar con nuestro pecado y con el de los hermanos. Hasta que lleguemos al cielo, con nuestro pecado y el de nuestros hermanos, tendremos que lidiar con ellos. A través de esas luchas que tenemos entre nosotros somos santificados, ¿o no? Por eso es que debemos esperar a Cristo. Por eso es que nuestros anhelos deben estar en los cielos y no aquí. Por eso es que nuestro sosiego debe encontrarse allá,
Les recuerdo, mis amados hermanos, que aquí no es nuestro reposo. Sí, Cristo es nuestro reposo, pero será completo cuando Él regrese en gloria. Mientras tanto, trabajamos duro, nos esforzamos, nos soportamos, nos rescatamos unos a los otros, nos amamos, nos libramos de la muerte los unos a los otros. Mientras tanto, nos hemos de desgastar aquí por nuestra santificación y la de nuestros hermanos, aquí y ahora, aunque sea exponernos a peligro por el bien de nuestros hermanos y de nuestra propia alma. Hemos de desgastarnos aquí porque tú sabes que allá en el cielo ya será nuestro reposo completo. Aquí es el momento y el ahora. Gálatas 6:9. Con esto me despido. No nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos de hacer bien. No, es que no vi resultados, que eso no sirve, que esto no sirve nada. No nos cansemos de hacer el bien aplicando la palabra de Dios. Porque a su tiempo segaremos. Eso sí, si no desmayamos. El Señor nos ayude. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Porque de verdad nos muestra nuestra maldad y nuestro pecado. Y nos entristece que hayamos fallado tantas veces contra ti, Señor, y contra nuestros hermanos. Nos entristece nuestra maldad, nuestra indiferencia, nuestra falta de intencionalidad. Nos entristece, Señor, que te hayamos fallado a ti, que no te hayamos honrado con ese ministerio de reconciliación, de rescate que tú mismo nos diste ejemplo y por el cual nosotros podemos decir hoy que somos justificados. Perdónanos, Señor. Ten piedad de la iglesia y te ruego que por favor nos ayudes y que esta enseñanza sea algo importante que ayude a transformar nuestras vidas para que no cometamos los mismos errores. Y si lo cometemos, hemos aprendido que debemos rescatarnos los unos a los otros, Señor. Por favor, Señor, ten piedad de nosotros. Mira que somos débiles. Mira que somos débiles, pero tú sabes, Señor, que nos has cuidado y te agradecemos mucho. Gracias porque nos muestras nuestro pecado y no nos dejas en nuestra condición. Nos permites ver, por tu palabra nos enseñas cómo debemos andar y de qué debemos arrepentirnos y que te honra a ti. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino a la adoración, a glorificarte, a rendirte culto a ti, a ser fieles a ti. Gracias por mostrarnos el camino a ti, Señor, a tu presencia. Santifícanos y ayúdenos a santificarnos los unos a los otros. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por este libro, por esta epístola que nos has dado. Cuánto nos has instruido. Gracias, Señor, por todo lo que usaste para que las predicaciones pudiesen llegar a hacerse una realidad desde aquí. Tantos hombres que en otros lugares usaste, tantos predicadores, tantos comentaristas. La experiencia de nuestra propia iglesia. Gracias, Señor, porque eres muy bueno y haces que converjan todas las cosas en tu providencia para tu gloria y el bien de tu iglesia, Señor. Gracias. Oramos en nombre de Cristo Jesús.